Buenos días, jóvenes estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz, ¿verdad? Bendecido el día. Para cada uno de ustedes les agradezco la presencia, a los que, ¿verdad?, han tenido bien y han podido conectarse para la clase del día de hoy con el tema literatura oral y tradición, el tema número 3 de nuestro módulo de aprendizaje. Como siempre, ¿verdad? Las diapositivas o el PowerPoint que les presento van orientadas al material que se tiene en el módulo instruccional de aprendizaje que el Instituto Laboral Nueva Luz les facilita. Las recomendaciones es siempre tener a mano el módulo para así, ¿verdad?, ir guiándose en el aprendizaje y viendo aquellos puntos importantes o sensitivos de lo que trata el tema. A ver, ¿quién me puede opinar, hacerme un preámbulo? Recuerden que aquí es compartir, ¿verdad? De lo que es, ¿qué les viene a la mente cuando hablamos de literatura o cuando hablamos de tradición oral? ¿Qué les viene a la mente? Así un comentario breve, no tiene que ser una exposición. Estamos aquí haciendo, ¿verdad?, algunas preguntitas para ver qué les viene a ustedes a la mente. Una participación y al final, ¿verdad? Entonces, también hacemos una conclusión o una síntesis de lo que ha sido el tema para cerrar. ¿Ninguno? Muy bien, muchachos. Eh, como les dije, tengan en sus manos, ¿verdad?, su módulo, que es importante siempre tenerlo. Cuando nosotros hablamos de literatura, no se refiere más que a ese conjunto de producciones, ¿verdad? Ese de manera oral. Recuerden que en los inicios, nosotros, nuestros antepasados, porque no estábamos nosotros vivos, ¿verdad? Ellos no transmitían los cuentos, las leyendas, esa tradición no se hacía de manera escrita. La escritura en ese entonces no existía y también sí existía, habían sectores de algunas sociedades que no contaban, no sabían escribir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacían esas personas antes de la escritura? De manera oral. O sea, lo transmitían de padres a hijos, de abuelos a nietos y también de personas más cercanas o vecinos. Mire, cuando yo hice mi tesis en la literatura, en la licenciatura, fue de literatura. Yo me desplacé a diferentes lugares del país. Yo fui a Mariato, a Angulito, grabé cuentos en Montijo, fui a Los Santos. Entonces allí las personas me narraban diferentes, ellos me decían cuentos, me decían leyendas, ¿sí? Historias que ellos iban entrelazando. Entonces, todavía yo podía ver en ese momento que las personas tenían en su mente esos cuentos que vienen de nuestra tradición, que en este momento se están, ¿verdad?, perdiendo por el uso de la tecnología. Entonces, en nuestro módulo nos dice que el término de literatura designa el conjunto de producción literaria de una lengua o de una nación. Cuando nosotros escuchamos un cuento o una leyenda, la Tulivieja o el cuento de Tío Conejo, allí se va viendo, ¿verdad?, la tradición, la cultura, se va viendo las vivencias de ese pueblo a través de esas narraciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta tradición oral? Es difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Algo muy importante que nosotros tenemos que recalcar y rescatar, porque como ya les dije, eso se está perdiendo. Entonces, ¿verdad?, dentro de ese conjunto de la literatura oral que tenemos mitos, cuentos, leyendas, juegos y rondas, tallas, las adivinanzas, trabalenguas, la décima, la copla y la tamborera. Eso, ¿verdad?, lo tenemos en nuestro módulo instruccional de aprendizaje. ¿Estamos claros? Entonces, muchachos, yo les voy a presentar una diapositiva, como les dije, que les tengo preparada. Entonces, ustedes, ¿verdad?, ahorita mismo yo les pregunto a algunos de ustedes, entonces me corrobora si en realidad la están viendo, ¿verdad?
¿Perfecto? Bien, muchachos. Muchachos, hablen, yo no como. Soy una profesora, una amiga, ya tenemos bastante tiempo de estar en el instituto trabajando, ¿sí? Solo que, bueno, a ustedes en realidad no había tenido el placer de atenderlo. ¿La pueden ver, muchachos? Yairo, Sí, profe. Carlos. Sí, perfecto. Ajá. Y se ve. Ajá, perfecto, gracias. Entonces, pues ya sabemos que es la asignatura de español. Mi nombre, Edith María Aparicio, miren, ¿verdad? El tercer tema, que se denomina la literatura oral, ¿verdad? O literatura de tradición. Ustedes pueden ver aquí esa imagen que les puse, en la cual vemos a un señor conversando. Allí hay diferentes tipos de personas. Entonces, en realidad, esa era una manera que se practicaba mucho antes. Antes. Cuando yo nací, no lo recuerdo de esta manera, lógicamente, pero sí cuando les dije, hice mi trabajo, específicamente en algunos lugares de Montijo, un poco más ya, ¿verdad? Lejanos, y en los lados de Mariato, Angulito, cómo pude, ¿verdad? Esto, vivir o tener esa experiencia de las personas reunidas. Ahora yo hablaba con ellos y ellos se reunían y me contaban las experiencias y la forma en que ellos lo hacían. O sea, no solamente lo pude ver en una imagen, como ahora, sino que pude, ¿verdad? Esto, vivirlo de una forma presencial en la forma hermosa que esas personas lo hacían. Bienvenidos a mi clase. La literatura oral. La literatura oral o literatura de tradición oral es el conjunto de textos que reside en la memoria y son transmitidos por medio de la voz. Eso es oral, ¿verdad? Dentro de una comunidad. Aun cuando las expresiones orales puedan venir de un texto anterior escrito o puedan tener una recopilación escrita posterior. Su medio principal es la transmisión de, ¿verdad? De la voz con la voz. De repente la persona escuchó, ahora, ¿verdad? Escuchó un cuento, una leyenda o una adivinanza, pero ya ella la está expresando a través de la voz, la está contando, por eso se llama literatura oral. La literatura oral es una categoría que se utiliza para agrupar manifestaciones artísticas, ¿sí? Es una categoría. Entonces, ahí dentro de esta categoría se van agrupando las ya mencionadas, las leyendas, los mitos, los cuentos tradicionales, las coplas, romances, adivinanzas, también hablamos de trabalengua, tamborera y otras, ¿verdad? Cualquier otra expresión verbal con carácter estético que sea transmitida usando la voz. Esta clasificación de la literatura engloba a las expresiones escuchadas, contadas o cantadas sin la intervención de la escritura de por medio. Los textos pertenecientes a esta literatura suelen reflejar la identidad, valores y cuestiones significantes para la comunidad de la que forma parte, ¿verdad? Puesto que en caso contrario, no son acogidos y mucho menos repetidos y difundidos. Puesto que la mayoría de las culturas tienen manifestaciones literarias orales, se puede hablar de que habrá tantas literaturas de tradición oral como culturas diferentes haya en el mundo. Cada país, cada pueblo tiene, ¿verdad? Algo que contar a su manera, lo hace propio. De repente escuchó un cuento, yo pude ver cómo habían las variantes de Montijo a Mariato o de Montijo a... en una ocasión fui por un lugar de La Peña, entonces era, la esencia estaba allí, pero siempre había una variante. Entonces las personas de lugar a lugar van entonces haciendo propio ese cuento y le van dando un toque de su cultura y de su tradición. Sí, incluso algunos, ¿verdad? Cuando algunos temas, personajes o motivos se repitan en varias comunidades, cada una tiene un repertorio de textos literarios orales propios que corresponden a ese grupo y espacio geográfico específico. Discusión sobre el término. Entonces aquí vamos a ver cómo se originó.
La expresión literatura oral se dice que fue propuesta por primera vez por Paul Sevillot, quien la utilizó en una recopilación de relatos de la Alta Bretaña, publicada en 1881, en la que compiló cuentos, leyendas, proverbios y otra clase de textos de esta naturaleza. Sin embargo, desde 1877, Gaston Paris, filólogo francés, había señalado la importancia de diferenciar los textos transmitidos por medio de la escritura de los que residen en la memoria y la voz, e introdujo el término oral diary. ¿Sí? Entonces, durante el siglo XX, la mayoría de los investigadores utilizaron el término literatura oral para referirse a los textos de carácter estéticos, transmitidos oralmente, pues resultaba útil al sentar en esta expresión los significados de cada una de sus partes, las características propias de lo que se conoce como literatura y la cualidad que la distinguía. Sin embargo, teóricos como Walter J. Owen, en su libro Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, difieren del uso de literatura oral, pues señala que dentro de la palabra literatura, al ir a su origen etimológico, esta tiene la raíz litera, que quiere decir letra, y por lo tanto resulta una contradicción referirse a estos textos como parte de un conjunto de manifestaciones que están completamente ligadas a la escritura. Él propone, en cambio, la palabra oratura como sustituta en la que se hace presente directamente el medio de transmisión oral en la conformación de la palabra. Miren ustedes cómo fue originándose, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Inició dándole una definición, luego otro la fue mejorando diciendo que debía ser de esta manera, darle este término porque representaba un conjunto, ¿verdad? De esto, de tradiciones, o sea, fueron mejorando el concepto en sí. El concepto oratura fue respaldado por varios expertos, quienes argumentaron que este término hacía visible a los textos orales como una manifestación artística única y no como una categoría anexa a la literatura escrita. Lo que la puede decir. En la actualidad, sigue existiendo el debate en cuál es el término más adecuado. Imagínense. Del lado de la oratura, se dice que esta difiere de la literatura, pues su reposorio no es el papel ni los libros, sino una memoria colectiva. El individual de quienes la repiten, además de que vive en variantes, ya que cada vez que se cuenta una leyenda o se canta un corrido, la repetición es única y las palabras y condiciones del acto son diferentes. Eso sí es cierto. Por el bando contrario, se señala que desligar a la literatura oral de la literatura haría que se perdiera la característica artística que se le ha asignado históricamente a esta última. Y lo que debe destacarse de la literatura no es la característica lírica o narrativa, sino el canal de transmisión, que es verdad a través de la voz. Entonces vamos a ver, muchachos, la diferencias que existe entre literatura oral, popular y tradicional. Oral, popular y tradicional. ¿Sí? Literatura oral, literatura popular y literatura tradicional suelen ser términos que se utilizan como sinónimos o como conceptos reemplazables. Sin embargo, cada uno señala características particulares de un tipo de literatura. La literatura oral es aquella cuyo soporte es la memoria y su canal de transmisión es la voz. ¿Sí? Por su parte, la literatura popular es aquella que fue creada o apropiada por el pueblo. Es decir, si una comunidad creó colectivamente un texto, este será de corte popular. De igual forma, un poema o una canción de un autor muy famoso que una gran cantidad de personas conoce y repite.
¿Estamos viendo, muchachos? Oral porque es transmitida a través de la voz y popular porque el pueblo se adueña de ella, la hace propia, le da su toque, refleja su cultura, ¿verdad? ¿Sí? Esta definición ha causado problemas, pues implica considerar qué significa pueblo y quiénes lo conforman. No obstante, sigue siendo la más aceptada. Por su parte, la literatura tradicional es aquella literatura de la cual ya no se reconoce al autor y forma parte del repertorio, como de una cultura y de una comunidad. Así, es posible que un texto que fue, ¿verdad? Que un inicio fue popular, pues se reconocía a su autor. Con el paso del tiempo, este texto comenzó a sufrir variaciones a causa de las diferentes repeticiones que se hacían de él y por lo tanto, en este proceso de adaptación se perdió la conciencia de un autor individual. A este proceso se le conoce como tradicionalización. Lo que sucede aquí, muchachos, es que cuando las cosas no son escritas y se van haciendo propias, ya lo que es la autoría se va perdiendo, ¿sí? Pero ya sabemos que hoy en día muchas veces cuando si el cuento está escrito o si una canción, un poema está escrito y nosotros le queremos robar la autoría, eso ya trae un problema, una serie de problemas. Entonces hay una diferencia entre cuando la literatura es oral y cuando ya está escrita, porque cuando es oral sufre alteraciones, variaciones, lo va apropiando. Cada persona al darle un toque diferente, una variante, le está dando su propio toque y algo de su autoría, por decirlo así. Entonces, ya el origen, cómo venía o cómo lo dijo ese que lo creó, se va perdiendo. Pero cuando está escrito, lógicamente el papel guarda todo y deja muchas evidencias de quién fue el que lo creó. Entonces, vamos a los géneros. Aquí tenemos mitos, ¿verdad? Mitos y leyendas. Los mitos, ¿qué son los mitos, muchachos? Los mitos, creo que ustedes lo han escuchado, son hermosos, son bellos. Los invito a leer. Dice, los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales, como dioses o monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. ¿Sí? Entonces, allí en realidad eran más que nada aquellas cosas que de momento la persona no tiene la forma científica o la manera más adecuada para explicarlo, ¿sí? Entonces se iba, ¿verdad? A lo que era el mito para dar una explicación acorde y sentirse satisfecho. Por ejemplo, tenemos el vuelo de Dédalo Ícaro, no sé si ustedes lo han escuchado, de Prometeo encadenado, ¿sí? Entonces uno, ¿verdad? Cómo se fue creando de Dédalo Ícaro, lo que fueron los aviones, los aeroplanos en ese entonces, un mito muy hermoso, está en iniciación literaria, ¿sí? Entonces, las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico, pese a que son utilizados como sinónimos, no siempre son intercambiables. La leyenda y el mito tienen, sin embargo, ciertas similitudes. Ambos han pasado de generación en generación por medio de la transmisión oral o escrita. Ambas, ¿verdad? O ambos son relatos que buscan explicar un evento o un fenómeno que resulta enigmático o misterioso. ¿Sí? Antes las personas cuando tronaba, ellos decían que eran los dioses que estaban enfurecidos. Y no, bueno, no sabían la explicación de que este era un fenómeno natural que se produce, ¿verdad? Y va produciendo lo que son de repente se produce un volcán. Ellos decían que era un dios enojado, el volcán, cuando eso hacía erupción, ya fuera de fuego o de lava. Y entonces en base a eso elaboraban una narración, contaban algo, porque ellos decían que eran dioses o semidioses que estaban molestos y estaban castigándolos. Por ejemplo, aquí tenemos Poseidón, el dios de los mares. Es una figura propia de la mitología griega. ¿Sí?
Los mitos conforman el sistema de creencias o cosmovisión de un pueblo o cultura, pues en ellos son vertidas las creencias con las cuales tradicionalmente este se ha explicado a sí mismo, ¿verdad? El origen y razón de todas las cosas. Por esta razón están ubicados fuera del tiempo histórico. Considerados en su conjunto, los mitos configuran mitologías. De allí que existan distintas mitologías para cada cultura. Esta mitología grecorromana, la nórdica, la azteca, la maya, la inca o la china, entre muchas. O sea, son diferentes, ¿verdad? Culturas que tienen, ¿verdad? Sus diferentes formas con sus diferentes mitos, o sea, con sus diferentes narraciones. En la mitología griega, por ejemplo, el mundo comenzó con un vacío profundo llamado caos. La tierra, Gea, emergió espontáneamente del caos y dio a la luz al cielo, Urano. A partir de allí comenzó la llamada Era de los Dioses, en la que son creadas las primeras deidades que son las que inician la civilización. ¿Sí? Por su parte, en la mitología maya existe una serie de relatos y mitos recopilados en el Popol Vuh, lo que ustedes lo han escuchado, un libro que es considerado sagrado en dicha cultura. ¿Sí? Allí se describe el surgimiento de los primeros dioses, la creación de los primeros hombres de madera, ¿sí? Luego de barro y finalmente de maíz, que son, ¿verdad?, los que comienzan a reproducirse y poblar el mundo. Características de los mitos. Entonces ahí vemos varias características. La primera es un relato de origen tradicional. Se transmite de forma oral y de una generación a otra. Tiene un contexto fundacional. Las historias y relatos que componen los mitos se ubican en un tiempo anterior a la presencia de la humanidad. Tienen una carga religiosa o espiritual. Adoración de dioses, fenómenos naturales. Son fruto de la imaginación y la creatividad, lógico que sí. Abordan temas universales, la creación del universo y de la humanidad, los conflictos humanos, el amor, la violencia, el duelo, las guerras, etc. Tipos de mitos. Los mitos pueden ser clasificados en sus ejes temáticos, cosmogénicos, teogénicos, antropológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cosmogénicos? Son aquellos que explican el origen del universo, como el origen de Gea, la Tierra y la mitología griega. Mitos teogénicos explican el origen de los dioses. En la teogenia de Hesíodo se relata el origen de la primera generación de los dioses griegos. Los mitos antropogénicos explican el origen de la humanidad, como los relatos de los primeros hombres y mujeres de maíz, ¿verdad? En el Popol Vuh. Pero vamos a las leyendas. Las leyendas, por su parte, son también relatos que pueden incluir elementos fantásticos o maravillosos, pero suelen tener cierta base histórica más o menos reconocible o que, a diferencia del mito, le aporta cierta verosimilitud. Un ejemplo clásico de leyendas son las historias de Robin Hood, que ustedes la han escuchado. Hoy en día, además, existe una leyenda urbana que se basa en temas conocidos, ¿verdad? En temas conocidos, de conocimiento popular sobre cuyas razones o motivos se especulan. Las leyendas urbanas serían de la congelación de Walt Disney o la investigación sobre las vidas extraterrestres en el Área 51 en Estados Unidos. Características de las leyendas ayudan a explicar aquello que es de difícil comprensión para un grupo social, pero tienen al menos un rasgo o elemento real, tienen un lugar de contexto, espacio o tiempo fácilmente reconocible. Pueden estar compuestas por una serie de relatos que giran alrededor de un mismo personaje o evento, como es el caso de todas las historias sobre el Cid Campeador o Robin Hood. El Cid Campeador, ¿verdad?, que es una narración hermosa,
que habla de un señor que después de muerto, ¿verdad? Hizo algo grandioso. Los invito a que ustedes mismos vean en qué consiste. Entonces, vamos a ver los tipos de leyendas. La otra parte, ¿verdad? Nosotros vamos a terminarlas en la otra clase, porque yo quiero en realidad contarles algo, una pequeña leyenda, entonces ustedes hacen una idea para que cuando les ponga la actividad, ustedes tengan y no quedan entonces, porque esto lo tengo dividido en realidad en dos partes, ¿sí? Entonces tenemos tipos de leyendas. Tenemos leyendas históricas, leyendas urbanas, leyendas locales, etiológicas y religiosas, ¿sí? Entonces, dentro de los tipos de leyendas, las leyendas históricas explican hechos ocurridos durante conflictos bélicos, ¿sí? De guerra o procesos de conquista. En España existe la leyenda de un noble al que llamaban Guzmán el Bueno, quien dejó que los invasores marroquíes asignaran a su hijo como tal de no entregar al castillo que le habían encomendado defender. Esto lo hizo merecedor del señorío de Sanlúcar por parte del rey Sancho IV, como muestra de lealtad. Entonces, las leyendas urbanas, disculpe que me pasé, forman parte del folclore contemporáneo y generalmente se desarrollan en un contexto citadino. Las redes sociales han contribuido a alimentar o crear nuevas leyendas de este tipo, ya que son medios en los cuales informan y que la información se comparte muy rápidamente. Hay una leyenda aquí muy bonita que trata, y la podemos ubicar en esta y en la otra, ¿verdad? La que acabo de leer y esta. Que le dicen la misa de las ánimas, en la cual una señora, ella era en realidad una mujer dedicada, ¿sí? A las labores cotidianas, a los labores de la casa, y también ella creía en Dios, y tenía la intención de asistir a misa, pero entre los quehaceres y pues, todas las obligaciones de ella de la casa, siempre se le iba el tiempo. Entonces la señora un día se despertó y creyó que ya era la hora de levantarse, a hacer todas, de ir al río, que si lavar, que si fregar, ver todo lo que ya tenía que hacer para tener su casa en orden. Y salió, porque antes, pues las personas antes no era como ahora que no teníamos todo, el grifo, las cosas en la nevera guardadas para preparar los alimentos, el desayuno. Entonces todo eso se hacía moliendo, que si pilando, creo que ustedes conocen un pilón. Creo que no, algunos de repente sí tienen la idea. Agua del pozo, se lavaba en el río. Entonces ella se levantó a hacer todo eso. Y cuando pasó cerca del templo, vio que estaban cantando, que estaba iluminado. Vio que estaba iluminado y escuchó que cantaban. Entonces ella se acercó y vio a todas las personas vestidas de blanco. Y ella dijo, ay, ella creyó pues que era la misa. Y se acerca y entra entonces a escuchar la misa, pero vio, cuando ella está dentro, ella ve a personas como que no las conocía, que eran personas que ya habían pasado a una mejor vida, o sea, ya habían fallecido. Entonces, ella lógicamente se sorprendió, más la vestimenta, no conocía a nadie, ni al sacerdote. Ella se erizó, ella entró un poquito en pánico, pero había tenido una comadre que era amiga desde su juventud, desde su infancia. Entonces la tomó amablemente de la mano y le dijo, venga, comadre, que esta misa no es para usted. Ya lógicamente la comadre había muerto. Esta misa no es para usted. La agarró de la mano, la condujo hacia la puerta y le dijo que se fuera. La señora se fue para la casa toda atemorizada. Esta leyenda se llama La Misa de las Ánimas, ¿sí? Una narración hermosa. Porque tiene un mensaje que, bueno, que es que de repente ella, como no sacaba tiempo para Dios, le llegó a suceder esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos las leyendas locales.
son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico, como el origen del hombre, ¿verdad? Como el origen del nombre de una calle, ¿sí? En Caracas, Venezuela, existe una esquina llamada El Muerto, que según la leyenda debe su nombre a una curiosa anécdota. Durante la Guerra Federal de 1859 a 1863, los soldados mal heridos y muertos en combate se amontonaban en las calles. Un día pasó una cuadrilla encargada de llevarse los cadáveres y uno de los soldados, a quien se creía muerto, se levantó gritando que estaba vivo. Entonces, esto hizo que la cuadrilla saliera corriendo horrorizada. Desde entonces la esquina pasó a llamarse El Muerto. Entonces, allí vemos pues cómo van surgiendo. Conocí un lugar muy cercano a los de mi familia que le dice la calle de los Reyes. ¿Pero por qué le dice la calle de los Reyes? Porque los primeros habitantes que estaban en esa comunidad son de apellido Reyes, porque todavía viven. Entonces, lógicamente que cuando se fueron reproduciendo, teniendo más familias y eran los dueños pues, de esos terrenos, y otro rey hizo casa allí, otro descendiente de los reyes hizo casa allí. Entonces, cuando de momento dice, ¿cómo se llama esto por aquí? Empezaron a decir, no, que es de los reyes. ¿Por qué de los reyes? No, porque los primeros habitantes eran así, que ellos hicieron tal y tal y tales cosas. Entonces, allí surgió, ¿verdad? La leyenda de por qué, ellos la cuentan, de por qué se le llama la calle de los Reyes. Ahora, hay otras personas que han llegado a vivir allí, pero hace un tiempo, ¿verdad? Ya se le dio oficialmente, ya le tienen todos los rótulos, la calle de los Reyes. ¿Sí? Leyendas etiológicas son relatos sobre el origen de elementos de la naturaleza, como animales, plantas, ríos, etc. En México existe una leyenda sobre una hechicera que vivía en lo que hoy día es Baja California y que había matado a casi todos los indígenas de la zona. Uno de los miembros de la última familia que quedaba con vida logró ingresar a la cueva y matar a la hechicera. Luego incendiaron el lugar y de las cenizas se formó el volcán de Cerro Prieto. Miren ustedes pues cómo salen, ¿verdad? Los nombres de las cosas. Las leyendas religiosas explican anécdotas involucradas a santos o personajes religiosos o historias sobre justos y pecadores. La leyenda sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México o la Virgen de Chiquinquirá en Venezuela forman parte de las leyendas religiosas. Nosotros tenemos, ¿verdad? Leyendas religiosas en las que creemos mucho y que le tenemos mucha fe. En este caso me incluyo. Tenemos, ¿verdad? La del Señor de los Milagros en La Mesa, en el distrito de La Mesa, que pertenece a Veraguas. Entonces, muchachos, vamos a terminar aquí con esto, les decía, ¿verdad? Las leyendas escatológicas son historias catastróficas sobre el fin del mundo o sobre eventos paranormales. En Latinoamérica hay muchos relatos sobre encuentros fortuitos con personas que relatan, ¿verdad?, estar muertas. Incluso relatos tradicionalmente rurales como La Llorona se han trasladado a un contexto urbano. Creo que aquí ustedes tienen bastante conocimiento de La Llorona, que por ejemplo hay áreas en que le dicen María del Rosario, la Tepesa, la Vieja del Monte, la de la cara huequeada. ¿Sí? Entonces, todas estas son variantes. ¿Pero qué son ellas? Son más que nada, ¿sí? Son más que nada variaciones, variaciones de cuentos. Entonces, ya para irte finalizando, les voy a contar una leyenda que encaja allí, que habla acerca de una mujer que a ella le gustaba, existen muchas versiones, que a ella le gustaba mucho ir a las fiestas. Entonces ella dejó a su niño, lo acostó, o sea, acá bien acá de un pueblo, lo acostó en una hamaca, lo durmió y se fue a bailar. Ella creyó que el niño se había quedado dormido y que despertaría al día siguiente cuando ella llegaba, ya estaba en la casa. Pero para la sorpresa de ella, cuando ella llegó, el niño no estaba. Lógicamente ella lo buscó, lo lloró, fue por el monte. Algunos dicen, porque algunas personas lo contaban de una manera y de otra, que encontraron huesitos
y que había sido otro personaje dentro de esa leyenda que se lo había comido y que solamente, o sea, se lo había comido para alimentarse él. Pero los otros que estaban narrando en ese momento decían que ella era la Llorona, que andaba buscando pues al hijo que se le había perdido. Y que entonces de allí, que había sido esa misma, ese personaje que se había llevado al bebé de la mujer que le gustaba. O sea, el origen viene de una mujer que descuidó a su hijo. Otra mujer hizo lo mismo y entonces aquella primera mujer que descuidó a su niño por también irse a bailar, se llevó al bebé de la mujer que siguió los pasos de aquella que descuidaba. Entonces de allí vienen personas que los niños no hay que acostarlos en hamaca, que hay que cuidarlos, que hay que bautizarlos. Esto era para darle de manera más breve. En la próxima clase, muchachos, yo les voy a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que es el cuento. O sea, me gustaría tener como más tiempo para contarles de manera más amplia cada uno de las bellezas de todo lo que contempla este tema, ¿sí? De lo que son los mitos, de lo que son los cuentos, las leyendas y las tallas. Pero bueno, a veces también ¿verdad? Tenemos que medirnos. Y los invito a que ustedes entren y que también vean esta, porque en la próxima clase nosotros vamos a tener una pequeña conversación, por decirlo así, en la cual ustedes cada uno va a tener la oportunidad de decir algo, o narrar de manera breve, porque se lo voy a evaluar en grupo. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que dentro de nuestras tradiciones y de manera oral tenemos un caudal hermoso, ¿sí? De narraciones. Pudimos ver los mitos, cómo se clasifican el origen, diferentes tipos de mitos y lo que son las leyendas, que forman parte también de nuestras tradiciones, que aún no han muerto y que es hermoso que nosotros, ¿verdad? Le dediquemos un poco más de tiempo a ellos que al internet y entrar a ver una película X, que son muy bonitas, las películas que dan, pero siempre hay que guardarle el espacio a esa pequeña parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones que por la televisión, y le mencionaba el internet y el juego, se está perdiendo. Entonces, revivir ese conjunto de la producción literaria de cada pueblo de manera oral. Qué hermoso sería conversar con nuestros padres, con nuestros abuelos, si los tenemos, ¿verdad? Y que nos narren esa historia o nosotros narrárselas a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Concluyendo, podemos decir que el mito, ¿verdad? Tiene acontecimientos prodigiosos en donde habla o trata de dioses, semidioses o héroes y monstruos. Y la leyenda es una narración. Aquí en la leyenda hay ficción. Ficción es aquel que es producto de la imaginación, pero la leyenda también tiene una parte real. Como esa, por ejemplo, que les narré rapidito allí, en la cual se habla de una mujer que le gustaba ir a la fiesta. Esa es una parte de la naturaleza. ¿Sí? A las personas les gusta divertirse y descuidó al hijo. Entonces ya la ficción viene en que, bueno, que ella anda buscando a ese hijo y lo busca siempre en los recién nacidos y la persona dice que cuando no están bautizados y otros requerimientos religiosos, ella se los lleva. Entonces allí entra la parte real, la religión, el hecho de que existe una persona, que sé que hay personas que no son cuidadosas con sus seres queridos. Y la imaginación, pues, que es lo que el toque que se le va dando, que no es real, que se le va dando a la narración. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto? ¿Se me No, durmieron? profe. ¿Les gustó? Sí, profe, estuvo interesante. Sí, profe. Bien, bien, muchachos. En realidad, la literatura es hermosa. Entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a ver lo que nos hace falta y se preparan entonces para que tengan una pequeña oportunidad y participar. Ha sido un placer, muchachos, compartir con ustedes todo lo bello de la producción literaria, ¿sí? De cómo son ellos, de la diferencia entre lo que es oral, de la diferencia de lo que es tradición, ¿sí? De lo que es popular y de cada una de ellas, porque si bien es cierto, son narraciones, pero cada una tiene una característica que la hace diferente de la otra. Bendiciones, cuídense, repasen. Allí también les voy a dejar una pequeña actividad, pero continuamos con la otra parte, ¿sí? En la otra clase. Hasta luego, muchachos. Listo, profe, gracias. A ustedes, Gracias, muchachos. profe.
Hasta luego, profe.